Bien, entonces, recordando el esquema de control digital que hemos estado estudiando, hay un componente bien importante aquí que es ¿cómo se llama? Que es el componente del ADC, ¿sí? Este componente es muy importante, que estoy aquí resaltando, porque ese componente es el que dijimos, digital analógico, es el que hace la interfaz que una vez que el controlador genera una señal U hacia la planta, pues tiene que, nuevamente esta señal U es una señal en tiempo discreto, de tal manera que esa señal U que nos genera el controlador, pues no es una UDT, no es una UDT, o sea, ya no es así, porque es una señal discreta, es una señal que acuérdense que el tiempo discretizado se representa como NT, donde N es el número de muestras, donde N es igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito, ¿no? O hasta donde nosotros estemos muestreando. Convenientemente también es más común que se diga que es K, donde K son las muestras, KT. Eso es muy común que se utilice, ¿no? Para representar ya los tiempos de muestreo. Y también es muy común que incluso ni siquiera se ponga la T, porque el T es un tiempo que nosotros podemos definir. No necesitamos ponerlo. Entonces es muy común que aparezca UDK. UDK como ya la señal digital, donde la K pues sigue valiendo lo mismo, 1, 2, 3, y UDK son los valores discretos de tiempo. Eso es lo que entregaría el control digital. Y el convertidor de digital a analógico tiene que agarrar UDK. Sí, yo lo voy a poner aquí abajito. Y el convertidor a la salida me tiene que entregar ya la U, digamos que analógica. ¿Sí? Nos tiene que entregar una U analógica, es decir, una UDT. Que eso es lo que estaría entrando a la planta. Porque la planta necesita UDT, necesita una señal analógica. La planta nunca dejará de ser analógica. Pero esta UDT, pues, ya no es como nosotros pensaríamos. Ya es una UDT, digamos que es la versión pixeleada. ¿Sí? Nosotros recordando esto, entonces esa versión pixeleada, pues no sería otra cosa más que una vez que nosotros tenemos la señal muestreada como aquí, nosotros tenemos la señal muestreada, entonces acuérdense que hay un nuevo componente que agarra la señal y la mantiene. Eso es lo que es el convertidor analógico digital. Y ese componente, nosotros lo vimos en una clase, es el retenedor de orden cero. Pues el zero order hold no es otra cosa más que el convertidor de digital a analógico, ¿sí? Y nos entregaría una UDT, si se fijan aquí, este dominio nuevamente es el tiempo, nos entregaría una UDT en formato como de escaleritas. Que este formato sería, esta sería la versión pixeleada, abusando del lenguaje, obviamente, ¿no? No es pixeleada, pero abusando un poco del lenguaje, esta UDT que yo tengo aquí, ¿sí? Esta UDT sería la versión ya analógico de la señal original que fue cuantizada y digitalizada y está de regreso nuevamente al mundo analógico, pero pues ya no sale como en el primer caso, sale como en este caso, que pues es una aproximación más o menos de la señal original. ¿Sí? Pero hubo una pérdida de información. Esa pérdida de información, acuérdense que ocurre en los instantes donde no hay muestreo. ¿Sí? Aquí hay pérdida de información y eso es lo que se refleja finalmente aquí en estos cuadros. ¿Sale? Bueno, cualquier duda pueden interrumpir, ¿no? Entonces nosotros vimos que la señal digital se puede discretizar convenientemente mediante un tren de pulsos. Si nosotros definimos los trenes de pulsos como están aquí, que definen el sampler ideal, por un tren de pulsos de deltas de Dirac retardadas, o sea, una delta de Dirac que está siendo retardada los instantes de muestreo en el tiempo, los retardos se representan como un negativo, ¿sí? Como viene aquí en la señal. Es la señal delta de Dirac, se está retardando NT veces, y donde NT está aquí. Se retarda 1, segundo retardo, tercer retardo, etcétera, ¿no? Se está retardando. Siempre que vean siempre que vean una señal de esta forma, donde el argumento
¿sí? Tiene un menos, por ejemplo, un menos NT significa que la señal simplemente se está retrasando. Y retrasando significa que se está recorriendo hacia la derecha la señal, como viene aquí en la gráfica. La señal original es esto, y lo único que se hace es que a la derecha se va recorriendo. Se va recorriendo, se va recorriendo. Eso representa el argumento negativo aquí, de N de T. Una señal original que se va recorriendo hacia la derecha. Cuando viene aquí positivo es una señal que se va recorriendo hacia la izquierda. Eso nada más como un mnemónico, ¿no? Para que se acuerden. Entonces, un negativo en el argumento es una señal que se va recorriendo en el tiempo, porque no es otra cosa más que un retardo. Una señal que originalmente debería de estar aquí. Si tiene un retardo de 5 unidades, pues va a aparecer hasta acá, se está retardando. Aparece 5 unidades de tiempo después y lo representas como un recorrimiento en el tiempo, ¿sí? Esto es un desfase, pues, al final de cuentas, ¿no? Un desfase en el tiempo. Entonces, dicho esto, la meta es, entonces, ¿cómo podemos nosotros, si esta es la señal analógica que obtenemos después de todo el proceso de digital, ¿cómo podemos obtener una expresión analítica para esta señal? Sí, bueno, la vamos a hacer utilizando este principio, ¿no? Este principio del muestreo. Entonces, eso es más conveniente. Les preparé algo, a ver si se puede ver. Donde nosotros tenemos, déjenme ver, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir una pizarra diferente. Ustedes me dicen si lo ven. Okay. Denme un segundo. Ok. ¿Están viendo una pizarra ahí diferente? Sí, profe. Sí. Ok, bueno. Entonces, en esta pizarra, bueno, yo aquí puedo rayar, ¿no? Con mi pluma especial. Yo estoy poniendo, a ver, vamos entendiendo. Aquí hay encimadas dos señales. Hay encimadas dos señales. La primer señal, yo ahorita ya tengo coloreado todo, ¿no? Entonces, la primer señal que yo tengo aquí encimado, lo voy a poner en un color azul. Yo tengo la primer señal que sería esta, la señal Y de T. Esta señal Y de T, que ahí está en verde la que acabo de señalar con esa flecha fea, esa señal Y de T sería la señal ya a la salida discretizada, la señal analógica que se recupera. Y la señal original que está entrando, la analógica, digamos, sería esta. ¿Sí? La X de T. La X de T es la señal de entrada. Y obviamente después de que se cuantizó y pasó todo el proceso, entonces finalmente sale esta señal, la Y de T, ¿sí? La versión discretizada. Esa señal, ese par de señales, ay Dios, permítanme, estoy recibiendo mensajes. Esa señal discretizada es la que yo voy a analizar, ¿no? Entonces, X de T es la analógica, la original, y Y de T es la analógica una vez que fue recuperada por el zero order Hall. ¿Se entiende eso? Muchachos, ¿se entiende eso? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ¿Podría repetir la última parte? ok, gracias. La X de T es la señal original y la Y de T es la señal también analógica, pero una vez que fue discretizada y fue recuperada por el zero order Hall. ¿Se entiende eso? O sea, se mantiene. Sí, se mantiene. Sí, Muy se bien. mantiene. ¿Sale? Es la señal ya después, esta es la versión discreta, la Y de T, la que ya recuperé yo a la salida. Si se fijan, va siguiendo a la misma X de T. ¿Sí? Va siguiendo a la misma X de T. Si gustan, déjenme, lo puedo poner, a ver, podemos ponerlo acá, nada más para recordar nuevamente en el PowerPoint, para que quede claro.
Yo ahí tengo una señal. ¿Están viendo mi PowerPoint? Sí. Ok. Yo lo que tengo allá es una señal. Voy a repetir esto, ¿no? Más o menos. Yo lo que tengo es una señal x de t. X de t original. La voy a dibujar aquí a como más o menos me salga. Ay, caray. ¿Cómo que compro una licencia? Pues si mi sistema es original. ¿Y esta onda que mi sistema es original? ¿Se alcanzan a ver que me está diciendo que soy como pirata? Sí. Qué raro. Órale. La ley de Murphy a todo lo que da. Ok, bueno, no importa. Siempre hay recursos. Entonces yo tengo una señal, ¿no? A ver, voy a poner aquí en chiquito. Tengo una señal, voy a poner los ejes rápidamente. Voy a poner los ejes rápidamente, ¿no? Entonces, estos ejes me dicen, a ver, yo aquí le voy a meter una señal analógica. Ok, que luce más o menos así, como un pedazo, ¿no? Señal analógica. Acuérdense, yo aquí voy a empezar a discretizar, como viene la teoría. Yo empiezo a discretizar y cuando discretizo esta señal en ciertos instantes de tiempo, yo lo voy a representar con deltas de Dirac. Esas deltas de Dirac... Ahorita, amor, estoy dando clases, ¿eh? Sí, ahorita, ahí voy, espérame. Entonces yo empiezo a discretizar con valores. Qué increíble, ¿no? No desconcentrarse en casa cuando te mandan mensajes, tu hija te habla, esto está quedando en el YouTube, no sirve el PowerPoint y estás dando algo de matemáticas, etcétera, ¿no? Estas serían las deltas de Dirac, donde esos puntos o donde los extremos de las flechas serían mis señales, mis muestras. ¿Correcto? Aquí estarían mis muestras. Todo lo que no es ese círculo se va a perder. ¿Sale? Todo lo que no es ese círculo se va a perder. Entonces, Ok. todo se va a perder. Yo tengo, o sea, borren pues aquí tengo borrador. Todo esto ya es información que se acaba de perder, ¿no? Y me queda la señal así. Entonces, esta señal, esta nueva señal, va a pasar por el convertidor de digital analógico, que es un zero order hold. Entonces, esa señal, más o menos, va a tomar los siguientes valores. Va a decir, ¿sabes qué? Pues aquí se perdió. Veo la primera muestra, ¿no? Veo la primera muestra, y después la voy a retener. Retengo esta primera muestra cierto tiempo y veo la siguiente. Entonces subo de valor y la sostengo hasta que viene la siguiente. La sostengo hasta que viene la siguiente. La sostengo. Ahora, esta va para abajo porque la siguiente, pues es un pulso, ¿no? ¿Sí? Hasta que, y la sostengo y así sucesivamente. Así sucesivamente. Y aquí ya no aparecería señal. Entonces, en un momento dado, esto estaría así. Entonces, la señal original, una vez a la salida del convertidor digital analógico, tú tienes esta señal analógica nueva, pero es como la versión pixeleada de la original. ¿Sale? Entonces, de una señal original que yo tenía, ahora tengo esta versión, que es lo que les acabo de compartir acá. En esta versión, voy a borrar, se está grabando la sesión, de todos modos. Entonces, yo por eso voy a tener una señal. Yo puse ahora otro ejemplo, digamos un ejemplo más adecuado y más conveniente acá, porque quiero rayar en mi pizarra. ¿Sí? Yo aquí tengo ya una señal. Esta. ¿Están viendo mi pizarra? Sí. Ok, entonces esos cuadros serían realmente, o sea, ya me brinqué ahí el proceso de cuantización.
De hecho, no es que me lo haya brincado, está en rojo, ¿sí? Está en rojo, o sea, yo lo tengo aquí, nada más que ya lo rayé, pues. Pero yo el proceso de cuantización lo acabo de hacer. Lo voy a remarcar nuevamente. Aquí en rojo. O sea, la señal cuantizada, la primera muestra, está aquí. Yo estoy rayando, ¿no? Nuevamente. En rojo. Y ahí pongo yo el punto nuevamente. ¿Sí? Y luego nuevamente viene en rojo y vuelvo a ¿sí? El siguiente punto está aquí en rojo. Estoy remarcando, ¿no? Y luego el siguiente punto está acá en rojo. No sé si se alcanza a distinguir que estoy remarcando los puros rojos. Profe, no se ve. No se ve que se mueva el mouse. ¿No se ve? A ver, es que lo estoy haciendo. Voy a remarcar uno nuevo. Pero está en la hoja que presentó ahorita, profe, o en otra parte. No, en otra parte, ya les estoy mostrando mi celular, donde viene una ecuación. ¿Eso sí lo logran ver? Sí, eso sí, pero Sí. no se ve como ¿No se ve quisiera. nada? ¿Se mueve el Ya mouse? se ve que se está moviendo el mouse. Sí Ah, se ok. ve nomás Gracias. moviéndose el mouse, pero no ha hecho Ok, nada. déjenme ver si les puedo mostrar. Yo estoy escribiendo aquí. ¿Se ve que se está remarcando en rojo? No. No, No. profe. Déjenme ver. Voy a hacer más grande. A ver. Ahí va. Estoy remarcando todos los puntos. Ahora sí se vio como que marcó una línea. Ok, esas líneas son las nuevas. Es que estoy marcando todo en rojo. Ah, ok. Esas son las nuevas. Son las nuevas muestras, pues. ¿Sí? Y entonces aquí hay una muestra, aquí hay otra muestra, aquí hay otra muestra. ¿Sale? Es toda la señal. Entonces la primera, me concentro en la primera, me concentro aquí. Voy a ayudar de las dos. Voy aquí, ¿sale? Este sube, es la primera muestra. Y luego se mantiene. Se mantiene, entonces lo voy a poner en rojo. ¿Lo ven? Se mantiene. Sí. Entonces vuelve a subir la segunda muestra y se mantiene hasta la tercera. Se mantiene. ¿Sí? Luego vuelve a subir. Vuelve a subir, este me faltó. Vuelve a subir. Aquí, estamos aquí y se mantiene. Luego vuelve a subir y se mantiene. Etcétera. Luego baja y se mantiene. Entonces todos en estos se está manteniendo, ¿eh? Se está manteniendo, se está manteniendo. A ver, permítanme un segundo. A ver, discúlpenme, ya estoy aquí otra vez. Entonces, las muestras, se me describe un nuevo cuadro o una señal pixeleada. En rojo es la señal pixeleada. Esa es YDT. ¿Sí la logran ver? Sí, profesor. Ok, gracias. Esa es YDT, entonces es la versión ya nueva analógica, la que sale del Zero Order Hall. Sale así. Entonces, olvídense, ya la señal XDT original ya no nos interesa porque esa se perdió. Ahí donde yo les remarqué esta parte remarcada, ¿sí? Esto ya no existe. Esta parte ya no existe. Todo esto, lo que está entre los cuadros, ya no existe. Existe nada más la señal que está en roja. Y ni siquiera existen las barras que están hacia abajo. Eso ya no existe. Eso se ha perdido, ¿sí? Entonces se ha perdido. Entonces nos colocamos en la primera muestra, en 0. En 0 yo subo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuál es la nueva YDT? Yo necesito hallar una descripción para YDT. A ver, ¿cuál es la YDT? Que eso es lo que estoy buscando, ¿no? El modelo matemático. ¿Cuál es la YDT? La YDT, esta, va a ser igual a una sucesión, a una suma de diferentes pulsos. Esos pulsos serían dados, el primer par de pulsos
sería este. ¿Sí? Ese sería el primer par de pulsos. El primero es la delta de Dirac, la delta de 0, es la primera delta de Dirac, esta, la que yo tengo aquí señalada, en el tiempo 0, o sea, aquí, ¿sí? Es la delta de Dirac en el tiempo 0 que subió, ¿sí? Menos, porque estoy haciendo un recorrimiento en el tiempo, estoy haciendo un recorrimiento, ojo con lo que les acaba de decir hace rato. Entonces, la primera muestra esta, es este punto que llega aquí, menos que hago un recorrimiento en el tiempo, hasta aquí. De la misma señal delta, en el tiempo, ¿sí? Que yo estoy agarrando la fórmula general de acá arriba, en el tiempo menos la primera muestra, es decir, esta. ¿Sale? Entonces, en ese momento yo cubro este pequeño intervalo. Este de aquí yo lo estoy cubriendo. Donde estoy agarrando la delta de Dirac en el instante 0, recorrido, la misma delta de Dirac en el instante t. Y todo eso multiplicado por x de 0, porque es el valor que hay precisamente aquí. El valor que hay aquí. Aquí es donde x de 0 tiene valor. Lo demás no me interesa. Entonces se me genera este primer término. Este primer gran término es el que se me genera aquí. Todo esto que está resaltado. Todo esto es el primer valor. Insisto, la delta en 0 recorrida t veces la misma delta multiplicada por x de 0, porque x de 0 es el valor que está aquí. X en 0 vale aquí y aquí vale lo mismo, ¿sí? Sigue siendo x de 0, porque nada más se sostuvo el valor. Esto es lo que me están diciendo, que se está sosteniendo el valor para dos instantes de tiempo diferentes, el 0 y el de la primera muestra. Esa misma idea se va a repetir, ¿sí? Entonces, me dice la fórmula general, es una sumatoria. Súmalo, aquí está, súmalo, al siguiente instante de tiempo. Ok, el siguiente instante de tiempo es ahora x de t, donde x de t es este valor. Aquí tenemos x de t, la siguiente muestra, que es esta. Multiplicado por la primera delta, que es esta, que está aquí, ¿sí? Que es igual a la anterior, si se fijan, obviamente, ¿no? O sea, este valor, pues es el anterior, es este mismo. Y recorremos al siguiente instante, al 2t, y obtengo este valor. Y así sucesivamente, más el siguiente, ¿no? Y esto ya es iterativo. El siguiente, yo evalúo en 2, en la segunda muestra, que sería este valor, x de t en la segunda muestra, menos la primera delta, que es igual a la anterior, menos la siguiente, que es la de 3. Y así sucesivamente. O sea, esto se prolongaría. Esto continuaría. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde necesites, ¿no? Lo vas a prolongar hasta donde necesites. O sea, aquí sería en la fórmula más y continuaríamos, ¿no? Yo estoy poniendo aquí más. Continuaría yo sucesivamente aquí más, x de 3t, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me queda como una serie, una sumatoria de diferentes valores. Me quedaría como una sumatoria esto, donde yo puedo hacer que estas deltas de t me correspondan, dice, sin pérdida de generalidad, yo puedo hacer que estas deltas de t sean el pulso unitario. ¿Para qué? Pues para estar en correspondencia con lo que habíamos visto en la teoría. En la teoría nosotros habíamos visto, me regresé al PowerPoint. En la teoría nosotros habíamos visto que esas pueden ser puros pulsos unitarios. O sea, esa delta no tiene por qué irse al infinito. Yo la puedo recortar y decir que cada una de estas vale 1. Entonces, por la misma razón, sin pérdida de generalidad, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo todas esas decir que son unos. ¿Sí? Yo decir que son unos. Entonces,
Si el pulso unitario, si todo esto es 1, entonces ustedes estarán de acuerdo en que todas estas deltas van a ser unos evaluados en diferentes instantes de tiempo con diferentes valores de x0, de x de t, de x de 2t. Y estos son simplemente puros unos recorridos en el tiempo. Todos estos. Todos estos. Entonces, el único que está aquí interviniendo son las x de 0, x de t, x de 2t, que serían estos valores. X de 0, x de t, x de 2t, x de 3t, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, yo me estoy quedando nada más con las muestras y las estoy recorriendo en el tiempo, estoy haciendo desplazamientos dados por las deltas de t, pero yo me sigo quedando yo con las muestras donde hay valor para x de t. A eso se le conocen como los coeficientes de la transformada, que no es otra cosa más que estos valores r de n de t, que están acá arriba en la ecuación original. Entonces, se dice, si todas esas, tú las haces como unitarias, todas las deltas de t las haces unitarias, entonces va a pasar lo siguiente. Me voy a regresar al PowerPoint. Si todas esas, bueno, aquí mismo, a ver si me siguen, ¿eh? Si todas esas deltas de t, yo las hago unitarias, entonces fíjense, me voy a pasar a una página nueva. Ok. Quiero ver si me están siguiendo. A ver. Es que tarda en responder un poquito, ¿eh? Ok. Tarda en responder un poquito. Ok. Estoy en una página nueva. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es algo bien interesante. ¿Se acuerdan de la transformada de Laplace? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí. Sí, más o menos, sí. Pues. Sí, 1, 2, 3. Ok, entonces ahí va. Fíjense, acuérdense que si yo digo que las deltas de t, si yo digo delta de t, a ver, vamos a escribir aquí, vamos a echarle matemática. Si yo digo delta de t, ok, a ver, bonita cosa. Va otra vez. Deshacer. Si yo digo, otra vez. A ver, espero que me sigan ahí. Si yo digo que delta. A ver, otra vez. Hecho. Va otra vez. Híjole, qué lío ver algo de matemáticas, ¿no? Aquí en las plataformas. Delta de t. Yo digo que es 1, ¿sí? Yo digo delta de t. Entonces, la transformada de Laplace de delta de t. Acuérdense que la transformada de 1, ¿cuánto es? 1 sobre s. ¿Sí? Entonces, la transformada de delta de t, si delta de t es 1, entonces su transformada de Laplace es 1 sobre s, que es una operación de las más básicas. El detalle es que hago yo ahora con los retardos. Si yo los retardos, por ejemplo, voy a ponerlo en otra página nueva. Si yo los retardos, digo, ¿sabes qué? Los retardos son unitarios, es decir, 1, el retardo unitario. Pues yo lo estoy haciendo, retardándolo, por ejemplo, unidades de tiempo.
Y yo a eso le saco la transformada de Laplace. Si yo a esto le saco la transformada de Laplace, si esta cosa me deja. Si yo a esto le saco la transformada de Laplace. ¿Sí? La transformada de Laplace de eso. Entonces, no es otra cosa más que el 1 recorrido. ¿Sí? Entonces, yo en tablas de transformadas, yo puedo ver que eso no es otra cosa más que el original 1 sobre S, que es la transformada de 1, recorrida en el tiempo. Y en Laplace eso está bien fácil porque es equivalente a multiplicarlo por una exponencial y poner en el argumento de la exponencial el número del retardo con el argumento S. Entonces, esta es la transformada de Laplace de las deltas de Dirac recorridas en el tiempo, donde el argumento de la exponencial me dice a mí el número de retardos. Entonces, con esto en mente, yo puedo ya hacer lo siguiente. Yo puedo regresarme a mi tablita original y aplicar las transformadas respectivas, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar la transformada y de S. De aquí, yo puedo decir lo siguiente. Entonces, y de S ¿sí lo están viendo que se actualiza? Sí. Es igual a la transformada de x de t, donde la transformada de x de t, pues no es otra cosa más que las muestras originales, ¿no? Que sería la primera, sería x de 0, que me va a multiplicar a las muestras originales. Entonces, la primera es 1 de la primera muestra, pero yo sé que 1 es 1 entre S, menos el primer recorrido, que es E a la menos T de S, E a la menos T de S. Déjenme quitar esto. A la menos T de S sobre S. Y aquí yo cierro. Ese sería el primero. Más el siguiente, que sería la siguiente muestra, ¿verdad? La siguiente muestra es x de t mayúscula, multiplicado, ahora sí, por la sucesión. La sucesión, pues no es otra cosa más que la primera exponencial a la menos t por s sobre s, menos el primer desplazamiento del doble, el doble de t. Ese primer desplazamiento quedaría como sigue. E a la menos 2t de s sobre s, ¿no? Y aquí cerramos. Y así sucesivamente. O sea, yo a continuación, aquí tendría abajito, tendría esto más x de 2t que multiplica a todos los siguientes recorrimientos en el tiempo de EDS, ¿no? Sucesivamente. ¿Sí? Entonces, al final nos queda lo siguiente. Si esto yo lo voy haciendo sucesivamente lo voy haciendo sin detenerme, entonces me va quedando algo bastante interesante. Voy a borrar esto. Y me dices, bueno, en términos de transformada de Laplace,
tu señal luciría así. Tu señal luciría y de S es igual a 1 menos E a la menos los retardos que tú estés considerando sobre S por tu señal original X de S, ¿no? Tu señal original X de S. ¿Sí? Esta es una ecuación bien importante. Es una ecuación bien importante porque esa nos va a permitir construir digamos que un controlador donde el mismo ADC sea parte del sistema. Es decir, ahí lo voy a dejar, ¿no? Esa ecuación me va a permitir a mí que yo pueda incorporar el controlador al mismo ADC. Aquí. Yo voy a poder, el digital analog, esta parte, yo la voy a poder incorporar con esa ecuación. Y cuando tenga yo la ecuación de la planta, se la voy a poder sumar a esta, la que recientemente encontré. Y no es otra cosa más que la misma señal XDS original que viene desde la entrada, bueno, desde el controlador, recorrida en el tiempo y se va a incorporar a la planta. ¿Sí? Y yo voy a poder hacer un controlador donde la misma planta absorba al sistema digital analógico. ¿Para qué necesitamos esto? Pues cuando tenemos el modelo explícito de la planta en términos de Laplace, acuérdense que en control la planta se representa en términos de Laplace y podemos incorporarle también el sistema digital analógico. ¿Sale? Entonces abrimos preguntas y respuestas en la siguiente parte de la sesión. Con esto terminamos. Ese sería el modelado matemático del convertidor digital analógico, que lo necesitamos, a pesar de que estamos en transformada Z, necesitamos la interfase en transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, es algo complicado porque necesitamos las dos transformadas, la de Laplace y la transformada Z. La transformada Z está acá atrás y acá adelante está la transformada de Laplace, porque el mundo analógico necesita la transformada de Laplace.